Hay un momento que casi nadie quiere imaginar, ese instante en que el ataúd se cierra y la tierra empieza a caer encima. Todo el mundo se queda en silencio. Algunos lloran, otros miran al suelo, porque no soportan la idea. Pero dentro de ese silencio comienza algo que pocas veces nos atrevemos a entender. No es morbo, no es frialdad, es simplemente la verdad natural de la vida, siguiendo su curso. Hoy vamos a hablar de eso con respeto, con calma, como personas adultas que saben que la muerte no es el final de una historia, sino el cambio de escenario. Cuando alguien cercano se va, lo último que pensamos es en lo que ocurre bajo la tierra. Pensamos en su risa, en su forma de caminar, en esa manera tan suya de decir nuestro nombre. En México, muchas familias aún prefieren el entierro tradicional, la visita al panteón en noviembre, las flores frescas, la limpieza de la lápida, la conversación en voz baja frente a la tumba. Hay algo profundamente humano en regresar a ese lugar físico, sentir que el cuerpo descansa ahí, que existe un punto en el mapa donde podemos llevar nuestras memorias, pero mientras afuera hay flores, veladoras y recuerdos. Abajo sucede un proceso completamente natural, silencioso e imparable. Entenderlo no le quita dignidad a nadie, al contrario, nos conecta con el ciclo real de la existencia. En las primeras horas, después del entierro, el cuerpo todavía conserva su forma casi intacta. La temperatura dentro del ataúd comienza a adaptarse al ambiente del suelo. Todo depende del clima, de la profundidad de la fosa, del tipo de tierra. Sin embargo, internamente algo ya empezó. Las células, que durante años trabajaron sin descanso, dejan de recibir oxígeno. Al quedarse sin energía, comienzan a romperse y liberan enzimas que antes ayudaban a mantener el equilibrio del organismo. Ahora esas mismas enzimas inician un proceso distinto, la autodescomposición. Es como una casa que de pronto se queda sin electricidad. Los sistemas se apagan uno por uno. Nada sostiene el orden que conocíamos. El hígado y el páncreas son de los primeros órganos en transformarse. Sus tejidos empiezan a descomponerse desde dentro. No hay dolor, no hay conciencia, solo química siguiendo su curso. En los días siguientes, las bacterias que vivían en el intestino toman protagonismo. Durante toda la vida, estuvieron ahí, ayudando a digerir alimentos. Ahora, sin sistema inmunológico que las regule, comienzan a multiplicarse con rapidez. Liberan gases como metano y sulfuro de hidrógeno. Eso provoca que el cuerpo se hinche, el abdomen se expande, la piel se tensa y cambia de color, pasando por tonos verdosos y luego más oscuros. Nada de esto es violento, es transformación. El ataúd se convierte en un espacio cerrado, donde la humedad, la presión y la composición del suelo influyen directamente. Si la tierra es húmeda y con poco oxígeno, la descomposición puede volverse más lenta. En ciertos casos, ocurre un fenómeno llamado saponificación. La grasa corporal se transforma en una sustancia cerosa, conocida como adapacira. Esa sustancia puede preservar tejidos durante años. No es algo místico. Es un proceso químico natural que actúa como una especie de capa protectora. En cambio, en suelos secos y ventilados, el cuerpo puede deshidratarse antes de descomponerse por completo. Se produce una especie de momificación natural, donde la falta de humedad frena la acción bacteriana. El clima frío ralentiza casi todo. El calor acelera. El suelo dicta el ritmo. Semanas después, los gases acumulados se liberan y la hinchazón disminuye. Los tejidos se vuelven más blandos y comienzan a integrarse al entorno. La madera del ataúd absorbe humedad, se debilita y con el paso del tiempo puede ceder. Microorganismos del suelo entran en acción. Bacterias, hongos y pequeños organismos invisibles cumplen una función esencial. Descomponen la materia orgánica y la transforman en nutrientes que regresan a la tierra. Meses después, lo que queda son principalmente los huesos,
Incluso ellos cambian, pierden minerales poco a poco, se vuelven frágiles y eventualmente se integran al suelo. En algunos cementerios, después de 10 o 20 años, los restos se han incorporado casi por completo a la tierra. En otros lugares, pueden tardar mucho más. Todo depende del ambiente. Nada desaparece en se redistribuye. La materia que un día sostuvo una historia regresa al ciclo natural del planeta. Y aquí es donde la conversación se vuelve más profunda. Porque mientras el cuerpo atraviesa ese proceso físico, la verdadera inquietud humana no gira en torno a la carne o a los huesos, gira en torno a la conciencia. Desde una mirada espiritual amplia, sin imponer creencias, muchos entendemos que el cuerpo es un vehículo temporal, una herramienta que nos permitió sentir, abrazar, aprender. Cuando el ataúd se cierra, lo que se transforma es la materia, no necesariamente la esencia. La energía que animó ese cuerpo no pertenece a la madera ni al suelo. Pertenece a un plano que no depende del oxígeno ni de la temperatura para existir. Pensarlo así no elimina el dolor, pero cambia la perspectiva. El entierro deja de ser un final oscuro y se convierte en un acto de regreso. Regreso del cuerpo a la naturaleza. Regreso de la conciencia a un estado que aún estamos intentando comprender. Incluso, el impacto ambiental del entierro tradicional forma parte de esta reflexión. Los materiales del ataúd, los tratamientos químicos, el espacio que ocupan los cementerios, cada decisión que tomamos en vida, dialoga con el planeta y nos invita a vivir con mayor responsabilidad. No desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo vuelve a la tierra lo transforma. Pero lo que amamos de alguien nunca estuvo hecho de piel ni de hueso. Estaba hecho de presencia, de intención, de la forma en que tocaba nuestra vida. Y la presencia no se entierra. Hablar de esto no es fácil, pero es necesario. Comprender el proceso físico nos libera de fantasías innecesarias y abrir espacio a la dimensión espiritual. Nos permite mirar la muerte con menos terror y más madurez. Si este tema movió algo dentro de ti, compártelo en los comentarios. Este canal existe para conversar de lo que casi nadie quiere hablar, pero todos necesitamos entender. En el siguiente episodio de esta serie, vamos a profundizar aún más en lo que podría ocurrir después de ese desprendimiento. Aquí seguimos, con respeto, con conciencia y con los pies en la tierra, mientras miramos hacia lo invisible.